Being a couple is hard, and committing, making sacrifices, it's hard. But if it's the right person, then it's easy. A veces, encontrar una pareja estable puede ser una de las cosas más difíciles del mundo, y si no, que le pregunten a Ted Mosby después de 36 intentos. Sin embargo, Marshall y Lily parece que nadan en su propia salsa sin mayor problema en su relación e historia de amor. We're adorable. We're Marshmallow and Lilybad, bitch. Cómo conocí a vuestra madre gira en torno a un grupo de amigos viviendo en Nueva York, al igual que su predecesora Friends, pero con la diferencia de que se centra en explorar, sobre todo, las complejidades de las relaciones románticas en el mundo moderno. People don't get the chance to just discover each other anymore, so it's just, you know, like when my parents met, they didn't have the internet, they just went out on a blind date and fell in love. That's nice. And they're still together? Right up to the divorce. Empezando a emitirse justo un año después de que terminara Friends, vemos cómo este nuevo grupo de gente joven se enfrenta a los nuevos retos de su época, creando sus famosas teorías y reglas en torno a las relaciones románticas y sexuales. Nothing good ever happens after 2 a.m. Ted falla una vez tras otra en su quimera de encontrar a la ansiada madre de sus hijos, pero por alguna razón parece no darse cuenta de que tiene la solución en sus mismas narices con Lily y Marshall. Les mira con admiración y hasta envidia, pero es incapaz de desentrañar su secreto. Ted, erróneamente, cree que su alma gemela cae del cielo por sorpresa y es alguien que debe cumplir una larga lista de características, hobbies y gustos que tiene que tener su media naranja, como si esa persona tuviera que tener el LinkedIn y el currículum ideal para encajar en la oferta de amor de Ted Mosby. Just because some cute girl likes the same bizarro crap you do, that doesn't make her your soulmate, though. Pero Lily y Marshall, capítulo tras capítulo y temporada tras temporada, nos demuestran que ni los hobbies en común, ni las casualidades, ni el destino son la clave de una relación de amor profunda y duradera. Encontrarse es la parte más fácil, pero que la relación se mantenga a lo largo del tiempo, en realidad es lo más difícil. Repasemos juntos algunos de los trucos, tácticas y costumbres que tiene esta adorable pareja para descubrir qué podemos aprender de ellos y cuáles son las claves para amar como Lily Aldrin y Marshall Eriksen aman. Marshall and I have been together 15 years, and the only debate we've had about Tommy Boy is whether it's awesome or super awesome. That's love, bitch. Lily y Marshall, al comenzar la serie, ya llevan 8 años juntos. Son los primeros en casarse, en comprar una casa, en tener un hijo, entre otras cosas. Esto, en un show que trata sobre encontrar pareja, les coloca como los miembros sabios en su grupo de amigos. De hecho, en múltiples ocasiones, tanto Ted, Robin y Barney les tratan como si fueran sus padres. Is there any version of this conversation where you guys don't sound like my parents? I don't know, is there any version where you don't sound like a 16-year-old? That's exactly what my mom would say. No, if I was your mom, I would say, we forbid you from seeing this boy. Lily! El hecho de que Lily y Marshall tuvieran una relación asentada desde el inicio de la serie ha permitido a los guionistas crearles arcos argumentales mucho más complejos, ricos y profundos sobre las diferentes problemáticas que tiene que surfear una pareja en el siglo XXI. En la mayoría de las sitcoms vemos cómo los posibles enamorados tienen que sortear diferentes obstáculos para llegar a estar juntos, pero los obstáculos que surgen entre Lily y Marshall tienen que ver con problemas económicos, responsabilidad familiar y de pareja, carreras profesionales propias, además de ahondar en sus problemas de identidad tanto dentro como fuera de la pareja. Esto hizo que su relación fuera mucho más verosímil que, por ejemplo, Chandler y Mónica, sus supuestos predecesores. Y esto no es casualidad. A diferencia de Chandler y Mónica, cuya relación surgió en la 4ª temporada de manera espontánea, como ya os contamos en otro vídeo que os vamos a dejar por aquí, Marshall y Lily están directamente inspirados en Craig Thomas, uno de los creadores de la serie, y su mujer Rebecca. Se inspiró en su propio matrimonio para escribir a estos encantadores personajes, lo que hace que la esencia de su relación parta de un lugar muy distinto y muy personal, pero sobre todo más real. Son todo lo contrario a lo que Ted, Robin y Barney hacen en sus relaciones románticas. Mientras que vemos a Lily y Marshall resolver sus conflictos mediante el diálogo y la comprensión mutua, sus otros 3 amigos parecen no aprender ni a comunicarse ni a gestionar sus emociones, ni las suyas ni las del otro, recurriendo a tácticas infantiles e inmaduras. What the hell are you guys doing? What are you guys like
Back together? No, we're just having sex so we don't fight anymore. Oh, that's a great idea. No. Robin and I never fight. Of course you do. No, and here's the secret. Every time it looks like we are about to get into a fight, my God, what is in your hand? Okay, so you walk away, Robin gets naked. Those are the two stupidest ways to handle conflict I've ever heard. Actually, the naked thing ain't bad. That felt kind of weird. En contrapartida, vemos cómo Lily y Marshall se sumergen en sus conflictos de lleno, teniendo conversaciones difíciles e incómodas que ninguno de sus amigos es capaz de tener. Lily y Marshall no son perfectos el uno para el otro, pero se esfuerzan en serlo y buscan las maneras de llegar a un punto medio en cada fase de su relación y en cada conflicto. Lily y Marshall tienen una relación única. Lejos de quedarse anclados en convenciones sociales, buscan siempre hacer las cosas a su propio modo. Nadie tiene la verdad o el manual perfecto sobre cómo tener una relación perfecta. Y quien diga que la tiene, miente. Y es que además es imposible que exista, porque todas las personas son muy diferentes y tenemos necesidades completamente distintas. I vow to keep at least 80% of these vows. That seems high. Then I vow to keep updating them as we go. Y la clave es que Lily y Marshall reconocen esas necesidades el uno al otro, se escuchan esas necesidades y aceptan que esas necesidades cambian a lo largo de los años, como lo hacemos nosotros mismos como personas a medida que crecemos y envejecemos. Lo podemos ver en momentos cruciales donde Marshall acaba dejando su trabajo corporativo, acompañado del entendimiento de Lily a pesar de tener menos ingresos económicos en casa. O cuando Marshall aplaza sus planes de ser juez para que Lily pueda desarrollar también su, por fin, empezada carrera como tasadora de arte. Toman las decisiones pensando en el interés mutuo y sobre todo revisan y cuidan la manera de comunicarse el uno con el otro. If you keep lying to me, if you keep cutting me out of decisions, if you keep using words like winning and losing when you talk about our marriage, it's not like it'll happen all at once. But if you keep acting this way, little by little, you're gonna lose me. Por otro lado, el famoso truco de pausa e impausa es otra de las maneras en las que Lily y Marshall consiguen elegir los mejores momentos para discutir algo peliagudo. You know, if you're having these kind of doubts now, what's going to change in 3 months? Maybe we just shouldn't get married at all. Maybe not. Pause. So you're just like starving? Totally. Fuera coñas, discutir con el estómago vacío es lo peor que puedes hacer. Estás más irritado y menos paciente. Por otro lado, tienen pequeñas costumbres, como decirse cada día que han comido ese día o dejarse notas en los almuerzos, de modo que cada vez que lo hacen, recuerdan el largo recorrido que han pasado juntos a lo largo de años y años. Además, a pesar de ser una pareja heterosexual, no se dejan llevar mayoritariamente por estereotipos de género. Podemos ver tanto Lily como Marshall encarnan características de personalidad que se atribuyen fácilmente a un hombre o a una mujer. Lily en ocasiones es agresiva y dominante, y Marshall es lo contrario, a veces es sensible y sumiso y ligeramente femenino, pero lejos de rechazarlo, es algo que abraza de su esencia y le salvan de tener una masculinidad frágil, como la que puede tener Barney Stinson. Se relacionan siendo honestos con cómo son el uno con el otro, y eso hace que encajen a la perfección. En resumen, Lily y Marshall se adaptan el uno al otro, no creen en la predestinación de estar juntos, sino en elegir estar juntos cada día a pesar de todo. Y por último, que no menos importante, la clave es que son amigos. Nunca dan su relación por sentado, se comunican abiertamente entre ellos y sobre todo, se lo pasan bien juntos. Mucha gente cree que la relación de Lily y Marshall es algo idílico y complicado de conseguir, pero realmente, como hemos podido ver, en realidad conseguirlo es tan fácil como escuchar al otro, no huir de los conflictos y sobre todo, no poner unas expectativas irreales en el otro. A muffin, a pastrami sandwich, and a bag of chips. And I know it's way past lunchtime, but I love you. It's more and more each day. I love you, Lily. Happy New Year.